Nos dice que tenemos dos iones A y B que se encuentran a una distancia de 5 micrómetros y que tienen cargas de 5 microcoulombs y menos 7 microcoulombs. Aquí tenemos un bosquejo, tenemos los dos iones y la distancia que los separa. Y nos piden calcular la fuerza eléctrica entre ellos. Para calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas usamos la ley de Coulomb, que es la fuerza eléctrica es igual a una constante multiplicada por las dos cargas entre las cuales queremos calcular la fuerza eléctrica y dividido entre la distancia al cuadrado, la distancia entre esas dos cargas. La constante K es de 2 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado entre coulomb al cuadrado. Ahora sustituimos los valores en la fórmula. Tenemos que la fuerza es igual a 2 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado por las dos cargas que son de 5 microcoulombs. Micro significa por 10 a la menos 6 coulombs por la otra carga que es de menos 7 microcoulombs, también micro por 10 a la menos 6 coulombs entre la distancia al cuadrado, que es de 5 micrómetros. Entonces, nosotros tenemos que la fuerza que sienten estos dos iones es de 2.8 por 10 a la 9 newtons. Y tenemos que es una fuerza de atracción. Esto lo podemos saber observando el signo que tiene el resultado, que es negativo. Si tuviera un signo positivo, la fuerza entre las cargas sería de repulsión. Esto también lo podemos saber observando el signo de las dos cargas. Son signos diferentes. Al ser signos diferentes, van a sentir una fuerza de atracción. Y cuando son signos iguales, la fuerza es de repulsión. Esto quiere decir, por ejemplo, que la carga A va a quererse ir hacia la derecha porque se quiere juntar con la carga B, ¿sí? Ahora nos dicen que supongamos que a estos iones se les pone un elemento P en medio. Ese elemento P hace que se junten, ¿sí?, hasta una distancia de 0.14 micrómetros. De tal manera que el elemento P queda exactamente entre ellos. O sea que entre A y P hay 0.07 micrómetros y entre P y B hay también 0.07 micrómetros. Y nos piden de aquí que determinemos la intensidad del campo eléctrico en este punto P, ¿sí?, debido a la carga de los dos iones. La fórmula para calcular la intensidad del campo eléctrico es E, que es la intensidad del campo eléctrico, es igual a la constante de Coulomb por la carga, la cual va a ocasionar el campo eléctrico, entre la distancia al cuadrado, la distancia entre la carga que va a ocasionar el campo eléctrico y el punto en el que se quiere calcular el campo eléctrico. En este caso sería una de las cargas, por ejemplo la A, sería Q, ¿sí?, y la distancia sería la distancia que hay entre el A, que es la carga, y el punto P, que es el punto en el cual queremos calcular el campo eléctrico. Entonces, aquí el procedimiento sería calcular el campo eléctrico debido a una carga en el punto P y otra vez calcular el campo eléctrico debido a la otra carga en el mismo punto P. Y finalmente sumar ambos resultados. Aquí tenemos los datos que vamos a necesitar. Tenemos la constante de Coulomb, 2 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado.
tenemos la carga del ion A, ¿sí?, que es de 5 microcoulombs, la carga del ion B, que es de menos 7 microcoulombs, y la distancia en ambos casos va a ser de 0.07 micrómetros, porque el punto P está justo en medio, entre A y B, y la distancia entre A y B es de 0.14 micrómetros. Entonces el punto medio es 0.07 micrómetros desde A o desde B. Entonces, la intensidad de campo eléctrico en el punto P debido a la carga A sería igual a 2 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 5 microcoulombs entre 0.07 micrómetros al cuadrado. Y esto nos da una intensidad de campo eléctrico de 2.04 por 10 a la 18, y las unidades serían newton sobre coulomb. Vamos a ver las unidades como salen. Bueno, tenemos nosotros aquí coulomb, se elimina con uno de los dos coulombs que ocasionan este coulomb al cuadrado, y los metros cuadrados de acá se eliminan con los metros cuadrados de arriba. Solamente nos queda el newton, la unidad de newtons, y uno de los dos coulombs del coulomb cuadrado. Entonces es newton sobre coulomb. Entonces esto es la intensidad de campo eléctrico debido a la carga A. Ahora, la intensidad de campo eléctrico debido a la carga B, vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí la única diferencia va a ser esta carga. En lugar de 5 microcoulombs van a ser menos 7 microcoulombs. Entonces queda de la siguiente manera. Para la carga B tenemos la constante por menos 7 microcoulombs entre 0.07 micrómetros al cuadrado. Y esto nos da menos 2.86 por 10 a la 18 newtons coulombs. Entonces esta es la intensidad de campo eléctrico en el punto P debido a la carga B. Entonces tenemos que la intensidad del campo eléctrico debido a la carga A o al ion A tiene un valor positivo, y la intensidad del campo eléctrico debido a la carga B o al ion B tiene un valor negativo. Estos signos lo que nos están indicando es la dirección del campo eléctrico. Cuando es positivo, el campo eléctrico sale de la carga. En el caso de la intensidad del campo eléctrico debido a la carga A, el campo eléctrico sale de la carga A. Y en el otro caso, de la intensidad del campo eléctrico debido a la carga B, el campo eléctrico va hacia la carga B. Entonces, nosotros tenemos que el campo eléctrico debido a cualquiera de las cargas en el punto P tiene el mismo sentido. O sea, el campo eléctrico debido a la carga A en el punto P va hacia la derecha, y el campo eléctrico en el punto P debido a la carga B también va a la derecha. Entonces, para poder determinar el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P, lo único que tenemos que hacer es sumar los valores absolutos de las intensidades de campo eléctrico de cada una de las cargas. Con valor absoluto me refiero a los valores de las intensidades de los campos eléctricos sin tomar en cuenta sus signos. En este caso nos da 2.89 por 10 a la 18 newton sobre coulomb. Entonces este de aquí es el valor de la intensidad del campo eléctrico en el punto P
debido a la carga A y a la carga B.